Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy tengo a dos personas que nos quieren contar una historia con mi amiga Marina y Adriana. ¿Cómo está? Muy bien. Estamos aquí porque el 5 de junio del 2009 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sucedió la tragedia de Guardería ABC. Hace 14 años que sucedió. Nosotros de momento estamos aquí porque tuvimos miedo a represalias de sociedad, de las personas que nunca nos aceptaron. Nosotros, por ejemplo, trabajé 5 años en esa guardería y pudimos tener mucha convivencia con los niños y nos fue inevitable no tenerles cariño. Y a partir de ahí, pues seguimos, ¿no?, trabajando y ese día, el 5 de junio, precisamente fue un día normal para nosotras. Llegamos, checamos nuestra entrada de trabajo y todo, pero hicimos actividades con los niños, les dimos una función de cine, los hicimos bailar, llegó la hora de la comida y después de la hora de la comida pues los cambiamos, los pusimos a dormir. Ya en ese transcurso fue cuando pasó lo del incendio, pues que empezamos a ver nosotras, por ejemplo, yo en mi salita empecé a ver humo en las lámparas y fui y salí, avisé a mi jefa, que era Dignora, para que sonara el de alarma, porque y al mismo tiempo en unisón estaba otra compañera gritando que se estaba quemando la guardería, pero para que sonara la alarma, porque para poder hacer la actividad pues de sacar a los niños y poderlos levantar, porque era la hora del sueño y estaba la mayoría dormidos. Eran las 2:45. 2:45 de la tarde. Y pues sucedió eso y en cuestión de no sé exactamente qué tanto tiempo o minutos, segundos pasaron, empezó todo a oscurecerse, pues corrimos a la salida de emergencia que no la podíamos abrir porque el fuego nos había consumido el oxígeno, pero logramos abrir la puerta. Yo saqué a 4 niños que llevaba de mi mano y uno en brazos y los demás los llevaba de la manita, los que pude agarrar, y salí a llevarlos al área que teníamos que llevarlas de resguardo. Teníamos una casa de una familia que era, si pasaba alguna tragedia, un temblor o lo que pasara, teníamos que llevarlos ahí. Entonces yo me regresé y cuando quise volver a entrar a la guardería, ya los policías no me dejaron entrar. Salí al patio, anduve viendo en lo que yo podía ayudar y en eso me encontraron unos paramédicos y me dijo el paramédico que si habíamos recibido cursos de primeros auxilios para que yo le ayudara, porque había muchos niños que los habían puesto sobre la banqueta con humo en su boca, en su lengua y en sus ojitos, todos llenos de humo. Y me dijo que si podía ayudarles a hacerles RCP, limpiarles la boquita, sus ojos, para que pudieran reaccionar. Y eso hice. Y a la vez ayudaba también a echar niños vivos y muertos a los carros, en pickups, en patrullas, en todo lo que podíamos, los estábamos aventando. Y ya de ahí pues me fui yo porque atrás, en la parte de atrás, no podían salir otros compañeros y niños que se quedaron atorados en una salita y estaban abriendo la ventana para poderlos rescatar. Y ya pues me regresé yo y me dijeron que me reubicara otra vez a la casa de resguardo para que ayudara a las compañeras que estaban ahí, porque se estaban desmayando, no aguantaban, no querían estar ahí ya.
porque miraban, pues, y se acordaban de todo lo que estábamos viviendo, en tanto afuera como adentro, lo que vivimos. Y se empezaron ellas a ir, se les llevaron las ambulancias y yo me quedé a entregar, todavía eran 2 bebés, como de 4 meses los que habían quedado. Hasta las 5 de la tarde más o menos, entregué yo el último niño. Ya de ahí pues me llevaron a los hospitales a reconocer a niños, porque había niños que no se reconocían, o las mismas maestras que entraron en shock no reconocían a sus niños, porque eran de otras salas, pero pues las que teníamos más tiempo, pues habíamos convivido con ellos más. Entonces yo de ahí me fui al hospital de IES a ayudarles a reconocer a los niños. Ya de ahí no supe yo a qué horas llegué, no recuerdo, a mi casa. 2, 3 de la mañana tal vez, y al día siguiente pues no dormí, lo poquito que dormí se puede decir fueron 3 horas nada más, y empezamos a ir otra vez al hospital, a seguir viendo niños, y ahí nos enterábamos que estaban muriendo, los que se iban muriendo, los que se habían llevado a Shriners y todo eso, y yo de hecho pues pasé muy cercana a la tragedia, porque una sobrina mía se quemó todo su cuerpecito, y pues para mí era más cerca estarla viendo quemada, era muy difícil, y ya de ahí pues empecé cerramos pues y seguí viendo a los niños hasta que ya nos desocupamos. Ya después de ahí ya no quisimos salir, porque pues toda la gente nos decía que éramos las asesinas, que qué andábamos haciendo, viendo todavía lo que había pasado, que era culpa de nosotras. Y nosotras pues nos sentíamos mal. De ahí pues nos dijeron que fuéramos a atendernos, porque nos sentíamos muy mal. Nosotras no andábamos emocionalmente muy mal y nos sentíamos como zombies, y desde la atención de nosotras, pues yo por ejemplo, yo me atendí y ya tenía como 3 meses de que había pasado lo de la guardería, porque nosotras entendimos que pues primero eran los papás, los niños que estaban quemados, y pues nosotras seríamos después, ¿no? Pero más pues, que nada, perdón, pero más que nada fue por miedo a la sociedad, por miedo. De hecho, giraron órdenes de aprehensión contra nosotros. Mucha gente decía, ¿cómo es posible que en tan poquito tiempo no les haya dado un aroma a quemado? Y honestamente no nos daba aroma. Yo estaba en el área del comedor. Yo entré a las 8:45, me tocaba mi hora de comida a las 2:45, 2:30. Y ahí es cuando el techo de la guardería es como una bodega. Es como una bodega, y ahí se nos metían los pichones y hacían mucho ruido en las lámparas. Entonces, esa vez yo estaba sentada, estábamos comiendo mis compañeras, y se escuchaba mucho escándalo, y era el material que se estaba derritiendo, que yo dije, no, esto me va a caer encima, pero no nos daba aroma. Me levanté. Cuando yo me levanto, les digo a mis compañeras, se nos está quemando la guardería, porque empezamos a ver humo y no nos daba aroma. Entonces salimos corriendo a las salas, pegamos el grito a las compañeras, pero para esto ya venían las compañeras de las salas más al fondo de la guardería, y empezamos a sacar. Le dije a mi compañera, se está quemando la guardería, vamos a sacar a los niños. Yo estaba en lactante maternal A. Y sí, mi compañera estaban, por desgracia, como dice mi compañera, nos tocó en el momento más difícil, era el momento del sueño. Entonces, mi compañera los despertaba, los empezamos a sacar, y me los aventaba y los sacábamos, pero no veíamos quién los estaba recibiendo al cruzar la calle.
Salimos de ahí, empezaron a gritar, va a explotar el gas, va a explotar el gas. En eso se nos viene una señora y nos dice, vámonos a llevarnos, les presto mi casa, que es la famosa Casa Verde. Y sí empezamos a acarrear a los niños porque nos gritaban que iba a explotar el gas, era un gas estacionario. Pero para esto, antes de esto, cuando vi a mis compañeras corriendo hacia la salida, no podíamos abrir, estábamos, haga de cuenta, esto en una burbuja, que no podíamos abrir las puertas. Como pudimos, empujando hasta que pudimos salir, es cuando le digo que cruzamos, pero los niños nadie nos estaba recibiendo. Entonces nos quedamos con los niños, llega la persona esa, nos los llevamos a esa casa. Yo en lo personal no me imaginaba la magnitud de lo que estaba pasando en la guardería, porque yo me quedé a resguardo con los niños que estaban dejando en esa casa. Veía a los papás destrozados preguntando por sus hijos. Y es cuando yo empiezo a caer de que están en el CIMA, que se los llevaron a los hospitales. Ya que empezaron a llegar por los niños, nos salimos, quedaron otras compañeras, llegó la socia, la socia de la guardería, y dijo que si quién estaba trabajando, que si quién estaba en horas de trabajo, para que se fueran a los hospitales a ayudar a los papás. Entonces, cuando yo veo los colchones quemados, zapatitos, o sea, dije, ¿qué pasó? O sea, no sabía porque, como le digo, me fui a esa casa. Cuando nos llevan a los hospitales, no pensé que iba a haber, o sea, no tenía en la cabeza que tantas cosas tan feas iba a haber, al grado que nos tuvieron que dar una pastilla y nos prepararon porque nos dijeron, está feo lo que van a ver. Necesitamos ustedes como maestras que conozcan a los niños, que nos ayuden a identificarlos, porque había muchos papás en los hospitales, nos jaloneaban, nos decían, ayúdame, busque a mi hijo. Hubo niños que sí me tocó reconocer, hubo niños que de plano no pude reconocer. Estaban en una situación que no se podía reconocer. Niños que parecían muñequitos. Y todo eso me tocó ir al CIMA, varios hospitales, CIMA, DIF, Hospital Chávez, varios hospitales, y todos era un caos. Niños que ya los tenían, ya habían fallecido, niños que los estaban en el área de quirófano, niños que de plano no se podían identificar. Ya de ahí, pues ya nos fuimos, seguimos yendo a los hospitales, nos regresamos al CIMA otra vez, porque es donde más estaban concentrados los niños, fueron los primeros que llegaron, y yo ya no pude, ya eran las 11 de la noche, me fue mi hija por mí, me llevó a mi casa, me tuvieron que dar una pastilla porque dicen que estaba descontrolada. O sea, no sabíamos la magnitud en ese momento que estábamos cuidando a los niños. O sea, qué tan fuerte estaba, que va uno, que van dos, que van 3 muertos, que van 3, 4, 5 muertos. O sea, no se nos hacía, o sea, no, es un sueño, una pesadilla lo que estábamos viviendo. ¿Y por qué razón empezó el fuego? No supimos. Hubo muchos dichos de que se les quemó por el cooler. O sea, no hubo algo que nos dijera, no creo que haya sido planeado, porque no creo que hayan querido afectar la guardería sabiendo que hay niños. Entonces, ¿cuántos niños habían ahí? En total. En total había 116, algo así, 116 niños. ¿Y los que fallecieron? 49 niños. ¿Entre qué edades? Una de 10 meses, que fue la más chiquita, y otros niños de 2 años y medio a 4 años, que fueron las salas que estaban en la orilla, en el galerón, en lo último. Y nosotros sí, cierto, recibimos cursos de
¿cómo se llama? Como de bomberos. De bomberos, ajá. Primeros auxilios. Nos capacitaban pues por si algún día, supuestamente, ¿no? Pues, según ellos jamás pensamos que fuéramos a vivirlo en realidad. Hacíamos simulacros, nos daban capacitación de primeros auxilios, pero ya cuando uno está verdaderamente en lo que es ya la tragedia, uno no sabe cómo va a reaccionar su organismo. Igual hubo las críticas porque muchas se desmayaron, pero no todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma. Y por eso siempre las maestras nos han juzgado, que porque salimos huyendo. ¿Cuántas maestras eran en total? 16 maestras. De las cuales 2 perdieron a sus hijos por sacar a otros niños. O sea que sus hijos estaban ahí. Estaban ahí. 2 compañeras perdieron a sus hijos por sacar a otros niños. Otra compañera totalmente se le quemó su niña, pero ella está viva, gracias a Dios. ¿Y en turno cuántas maestras había? En turno 16. Las 16. Sí, no yo. ¿Y los horarios de la guardería? Los horarios de la guardería eran de 6:45 a 2:45, de 8 a 4, de 8:30 a 4:30, de 9 a 5 de la tarde. Entonces, a ustedes, usted mencionaba que a usted le tocó también sacar a los niños. A los niños, sí. Saqué niños y luego me regresé de vuelta otra vez para seguir sacando. Nomás que el policía no me dejó ya entrar. Me regresé y me dijeron, entre la misma multitud o paramédicos, todo lo que había ahí, me dijo un paramédico que si me animaba a dar primeros auxilios, porque a los niños que no estaban totalmente quemados, no los echábamos a los carros, los poníamos en la orilla de una barda y era una banqueta, en colchonetas, portabebés. Y a eso fue lo que yo empecé a ayudarle, porque me dijeron que les limpiara sus boquitas porque estaban todos llenos de humo, sus ojos también todos llenos de humo. Y yo traía mi filipina y yo me la quité para poderles limpiar sus ojos y su lengua para que ellos pudieran respirar. Y yo, pues, aún inconsciente como me sentía, pues seguí limpiándolos y los seguí reanimando y los llevé a las casas, pues a donde íbamos a repartir a los niños, que era la casa de resguardo. Pero cuando ya terminamos de hacer eso, que los papás pues ya se iban y pedían información de que si dónde estaban sus hijos, y yo ya les decía, pues en tales hospitales. Y los que estaban vivos, pues se los entregábamos ahí, pues. Pero yo entregué nomás 2, o sea, 2 de la casa de resguardo, no, de los otros niños no sé en realidad cuántos se salvamos, porque nunca se dieron números de cuántos se salvaron. Las maestras nunca nos tomaron en cuenta como tal para decir, las maestras sacaron de otros niños, jamás se mencionó a las maestras. No, a nosotros nada más nos juzgaban. Nos señalaban, nos decían asesinas, que no hicimos nada, que lo único que sacamos fueron nuestras bolsas, cuando era personal que ya se había retirado. Y no es así. O sea, los niños que están vivos sí están porque nosotros los sacamos, o sea, nosotros hicimos todo lo humanamente posible para que los niños que estaban a nuestros alcances sí los salvamos, los sacamos. Los niños, sí es cierto, llegó gente civil, gente de fuera, carros que se paraban y se metieron, pero ya eran los niños que ya no se podía hacer nada. Hubo con una compañera que ella los levantaba, ya cuando estaba el humo encima de ella los levantaba para que y los niños ya no reaccionaban. Entonces, es lo que hemos comentado, que no se nos hace justo porque hemos sido, como le digo, denigradas, se nos pisotearon nuestros derechos. Entonces, hemos vivido hasta la fecha muchas situaciones. Se nos ha venido
O sea, estos 14 años se nos han hecho, nos cambió la vida totalmente. Perdí mi matrimonio, perdí la estabilidad, mi salud. Yo dependo de pastillas. Yo no puedo estar sin mis pastillas. Yo tengo pesadillas. Yo tengo las puertas abiertas del psiquiátrico. Porque cuando la PGR quiso hacer su reconstrucción de hechos, nos iban a meter ahí. Y yo decidí quitarme la vida. Porque yo no quería volver ahí. Estuve, yo tomé pastillas. No, yo no entro ahí. No entro ahí y esos pensamientos no se quitan. No se quitan. O sea, y yo no entiendo por qué la sociedad, por qué nos señalan. Nosotros no habíamos hablado. ¿Por qué? Por respeto a los papás. Porque no, o sea, sentíamos que no debíamos por el mismo dolor de los papás. Yo, como le digo, yo todavía tengo mis pensamientos. Yo ya no soy feliz. Desde ese momento mi vida cambió. No duraba en los trabajos. Eso también pasó, que nos negaban trabajo. Nomás sabían que éramos trabajadores de la guardería. A veces nos los negaron. Llegaba yo a la casa contenta porque ya tenía trabajo. ¿Sabe qué? Siempre no. Tenemos número rojo, no la podemos contratar. Y siempre fue así. Intenté volver a guardería. No pude. Mi hija me tuvo que dar trabajo en ese tiempo. Cuidaba a mis nietos. Y apenas así. Pero es a pesar de que son 14 años, no salimos, no podemos salir adelante. Estamos estancadas. Y es lo que venimos, o sea, limpiar nuestro nombre también. Porque hemos sido señaladas. Porque para la sociedad nosotros no hicimos nada. No hicimos nada y no se nos hace justo. Por eso decidimos hablar, porque ya nos sentimos cansadas, nos sentimos que no nos merecemos porque nosotros solo le dimos amor a esos niños. Solo les dimos amor a esos niños. Y luego, en cuanto a la atención CAICE, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, se suponía que teníamos que tener derecho a atención médica, psicológica y psiquiátrica, pero a mí me dieron 6 meses, me quitaron el servicio, me lo volvían a dar y me lo volvían a poner a dar el servicio subrogado y luego me lo quitaban que porque no era adulto. Era adulta expuesta, no era víctima. O sea que hasta en el CAICE nos denigraron algún tiempo también por ese aspecto también, de que no nos miraban como tal y luego tampoco no querían que fuéramos a las atenciones o consultas médicas para que los papás no chocaran con nosotras. Nos atendían por fuera, nos atendían en lugares ocultos para que no nos vieran, y por miedo más que nada de nosotras, que no queríamos tener un enfrentamiento o que un papá se sintiera incómodo por nuestra presencia. Entonces, es cierto lo que dice mi compañera, sí CAICE es un centro de atención para casos especiales. Y sí, nos quitaban de repente nuestros derechos, nos los devolvían. Hemos batallado mucho. Mucha gente dice, ay, ¿qué se hacen? Ustedes sí recibieron dinero, ustedes les pagaron bien. No, nosotros no recibimos ni un 5. ¿Y la guardería ya no
abrió, no se reubicó. No. Con otro nombre. No. No, nadie. Nos hicieron algunas promesas de gente que anduvo ahí alrededor, que no supimos quiénes eran, ¿no? Que nos decían que buscáramos o que los fuéramos a buscar para que nos ayudaran a tener otro trabajo, pues, pero, por ejemplo, a nosotros nos decían que ya no podíamos trabajar con niños, que porque la pensión del seguro ya había salido así pues que habíamos trabajado en guardería y ya no podíamos trabajar, que estábamos, no sé cómo decir la palabra correcta, pues para... O sea, a nosotros se nos diagnosticó con un estrés postraumático. Y que ya no teníamos esa, ¿cómo le digo? Esa de trabajar con niños, ya no estábamos capacitadas para... Sí es cierto. Yo ya no pude, yo intenté y no pude trabajar con niños, pero como dice ella, no. De ahí pues ya, pues nuestra vida cambió, como dice también la compañera aquí, también yo por ejemplo mi matrimonio pues se desbarató. A mí mi marido me decía que estaba loca, que él no quería que estar con una persona, que había cambiado totalmente. Yo tenía a mi hijo que acababa de salir hacía un año, se llama Alejandro. Él me miraba llorar a mí, me decía, mamá, ya no llores por tus niños de la guardería, ellos ya están en el cielo, me decía. Y yo no te quiero a ti, me decía mi esposo, porque tú no eres la mujer con la que yo me casé, tú te transformaste totalmente. Ahora pareces loca, te la llevas llorando, te la llevas gritando, engordaste en lugar de apoyarme, siempre me estabas juzgando, ya olvídate de eso, Adriana, ya pasó, es que no podemos. Aprendimos tal vez a vivir con el dolor, pero no podemos, le digo, salir adelante. Es muy difícil para nosotros, le digo yo. Es muy difícil. De hecho, cuando yo intenté quitarme la vida a raíz de eso, de que querían hacer reconstrucción de ellos, estuve en psiquiátricos, estuve en la Cruz del Norte 2 veces, estuve en el psiquiátrico de Monterrey porque el Seguro Social en Hermosillo no tiene un psiquiátrico. Y ahorita, como le digo, tengo las puertas abiertas del psiquiátrico en el momento que yo decida, me voy. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, no lo superamos. A pesar de que son 14 años, no lo superamos. Eso fue noticia mundial. En Sí. todas partes se habló de eso. Pero lo que se mostró en la tele, a la realidad, Uh-huh. ¿qué nos puede decir? O sea, ¿qué tanto nos dijo la televisión? ¿Mentiras? Pues no tal como mentiras, pero, por ejemplo... Porque, se lo digo porque decían que a las maestras, usted menciona, no, les pagaron una feria. No. Y decían que unas que habían salido corriendo. Que salieron corriendo Uh-huh. con sus bolsas, no. Que por eso los padres de familia se Fue estaban totalmente organizando. mentira. Por eso también estamos aquí, porque como le digo, queremos limpiar, queremos que la sociedad se entere la verdad de nosotros. No es como la televisión lo pintó, no es como la televisión dijo de que el personal ya se había ido, no, que el personal había sacado sus bolsas, pero era personal que ya se había retirado, que a pesar de que estaban ellas ya rumbo a sus casas, se regresaron. Se regresaron a apoyar. ¿Todas? Sí, todas se regresaron a apoyar. Que se nos dio una pensión que es una burla para nosotros, una pensión de 1,000 pesos. O sea, eso es lo que hemos recibido. Mensualmente. Es lo único que hemos recibido. Y aparte de eso, pues los medicamentos que no podemos, dependemos de ellos. Hasta la fecha nosotros seguimos con psiquiátricos, con doctor psiquiatra, el psicólogo, mensualmente tenemos nuestras citas. A raíz de eso se nos vinieron muchas enfermedades. Me quitaron la matriz porque iba para el cáncer. Me operaron la columna, me operaron la mano. O sea, a raíz de todo eso, nuestras vidas nos cambió, tanto física como emocionalmente.
A mí me operaron hace 2 meses también de mi columna. Traigo problemas en mis hombros también y mis pulmones, pero ellos dicen que no tenemos nada. Que no tenemos nada, que esas son enfermedades hereditarias, que no son diagnósticos que por el humo que absorbimos. Y pues a nosotras la verdad no se nos ha hecho justo que digan eso, pues porque nuestra salud está decayendo. Pero el seguro nunca nos ha querido aceptar pues que el daño que nosotras traemos no es por el humo que inhalamos, que es porque son enfermedades hereditarias. Y a nosotros nunca se nos dan por ejemplo, yo voy al neumólogo, a mí no me da el dictamen médico, o sea, nomás me da la receta. Los dictámenes médicos se los dan a Kaizen. A mí como paciente no me dice el doctor, tú tienes esto o tienes alergia. Nos hacen espirometrías, estás bien, no tienes nada, pero ahí te va tu medicamento. Yo desde entonces no se me quita una tos. Yo sufro de asma y yo no tenía eso. Y pues todo esto... a pesar de que son 14 años, hemos estado en la lucha, hemos ido a la CNDH en México, hemos ido a la CEAP y lo único que nos hacen es, aparte que no nos dejan entrar porque hay policías, nos cuestionan hasta, o sea, nos hacen muchas preguntas para qué hemos dejado papeles, nos los han firmado, he recibido, nos dicen que se van a comunicar con nosotros. Hasta la fecha, nadie, absolutamente nadie nos ha ayudado. Nadie nos ha dado una respuesta. Y ¿Qué les gustaría a usted? Ahorita lo que me gustaría es que este presidente que está ahorita, que nos escuche para que nos pueda dar un poquito de su tiempo, que ya sabemos que es muy valioso, pero que nosotras necesitamos que nos lo regale, que nos escuche, que sepan nuestra verdad, que nos escuche así como escuchó a los papás, y sabemos que sí lo va a hacer, sabemos que sí nos va a escuchar, sabemos que sí nos va a dar esa cita tan deseada que queremos con él, y platicar con él. Pero entonces dice que se le han puesto difícil cuando ha ido... Sí, pero en CEAP no nos hacen caso. CNDH le hemos mandado papeles, formatos a Pero, o sea, ¿ustedes notan un cambio de comportamiento cuando se enteran quiénes son ustedes? Sí. O sea, al saber que somos maestras de la guardería ABC, no sé por qué, o sea, hasta en eso nos han afectado. O sea, no nos quieren escuchar. No quieren saber de nosotros, no nos apoyan, no nos quieren apoyar, nos cierran las puertas. Lo sentimos como tal discriminación porque estamos tocando las puertas y de perdida que nos escucharan, pues. Pero ni eso han hecho las instituciones de escucharnos. Porque no es igual mandarles un escrito y decir, bueno, mañana te mando contestación o no sabemos cuánto tiempo. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido ni respuesta de los envíos que se han hecho. No, y sí. Que nos escuche. Sí lo va a hacer. Porque, o sea, nosotros no hicimos nada malo. Nosotros solo dimos amor. Amor. Solo dimos amor a esos niños. O sea, nosotros hubiéramos querido que no hubiera pasado eso. Jamás. De hecho, le decíamos a nadie que viva el infierno que nosotras vivimos en ese día horrible. Mucho menos que hubiera sido en niños. Fue algo muy, muy horroroso. Dicen tragedia, pero la palabra tragedia queda chica. Fue algo muy, muy espantoso. Muy fuerte. Y muy fuerte. Y que impactó a toda la sociedad. Pero a nosotras nunca se nos tomó en cuenta. Nosotras nos sentimos... Sí hubo en su tiempo que condecoraron al del carro, que a las personas que ayudaron los premiaron, los felicitaron. Fueron héroes. Fueron héroes, anónimos. Y nosotras no. Las maestras, las asesinas. Nosotras al contrario, giraron órdenes de aprehensión. Tuvimos que ampararnos, gastaron dinero que no lo teníamos.
orden para todas. Para las que estuvimos presentes. Y hubieron algunas que sí. No, porque en ese tiempo la Suprema Corte dictaminó que no, que nosotros no teníamos nada que hacer. ¿Pero se hizo una investigación ustedes? Pues es que por eso quisieron hacer la recreación de los hechos, pero que nosotros no teníamos nada que ver. Lo que pasa que cuando empezaron a hacernos la recreación de hechos, todas las maestras empezamos a recaer. Pues. Por ejemplo, yo asistía a la cita esa a la fiscalía. Le hablaron a la licenciada que estaba haciendo o sea, me iban a llevar en un carro pues a la guardería a hacer eso. Le hablaron y le dijeron que no, que ya que la Suprema Corte de México había suspendido porque todas las maestras se estaban volviendo a recaer. Y que era inhumano, pues, que nos estuvieran haciendo revivir otra vez lo que, pues, ni siquiera vamos a poder olvidar y menos debíamos olvidar así. De hecho, sí hubo compañeras que sí entraron, pero se desmayaban. ¿Y todavía tienen contacto con las otras compañeras? Sí. Sí, ¿Qué pasa? Convivimos con ellas. ¿Lo mismo que ustedes? Uh-huh. Sí, tenemos contacto con ellas todavía. Sí. Por eso estamos solicitando, pues, que nos escuchen a todos los testimonios que falten o lo que haga falta, pero que nos escuchen, pues, para que realmente sepan los padres de familia, sobre todo, qué fue lo que pasamos cada quien, para que no nos juzgue la sociedad, para que no nos sigan diciendo que nosotras fuimos los culpables, sí, que nosotras esto y el otro, fuimos las malas del cuento todo el tiempo. Y no es así. No es justo, o sea, que todavía, a pesar de que son 14 años, siguen atacándonos, siguen señalándonos. Y los niños que, pues, ahora ya son adolescentes, ¿no? O sea, hace 14 años. Así es. Tenían que 2 años, 3, ya han de tener como 18, ¿no? Ahorita el más grande. Ya andan en 18 años. ¿Han tenido contacto con ustedes? ¿Saben algo? Sí, ha habido mamás que en lo personal me han buscado, me han dado las gracias por haberle salvado a su hijo, pero pues no, o sea, aparte que era mi deber, yo no sé, yo lo que hice fue mi trabajo, sacar a los niños. ¿Qué más hubiera querido haber sacado a todos? Pero no se pudo. El tiempo no nos ganó. El tiempo se nos vino encima, no pudimos hacer más. Pero sí hubo papás, sí hay papás que todavía me buscan y siempre que me ven, me abrazan, me dan las gracias por el amor que les tuvimos, por el amor que les dimos, por el haber hecho eso, de haberlos sacado. Pero eso nada más, o sea, son pocos, no le voy a decir una cantidad porque no son tantos. Pero nada malo. O sea, no. Alguien así... Bueno, es que yo soy papá y hasta cierto punto sí... Todo lo que yo vi en la televisión de los padres que los entrevistaban y que pues le hacían un reclamo a ustedes, ¿no? De que las maestras... Sí. O sea, no los culpo, ¿verdad? Porque yo también soy padre y a lo mejor... los entendemos. Sí, yo también entiendo, ¿no? Decía, ¿sabes qué? No, pues estas... Tal por cual. Y yo dijera que a lo mejor... Después, si quiero agarrar un culpable, pues digo, es que ya son responsables, ¿no? Pero ya sabiendo... Sí, sabiendo la historia, en este caso, ¿cómo lo cuenta usted? ¿Sabes qué? Pues eran mis alumnos, ¿no? O sea, eran mis niños. Como dice usted, pues si se dedica a eso es porque usted ama a los niños y pues les gusta, es como sus hijos prácticamente. Yo siempre me preguntaba cuando me veía en el trabajo, decía, ¿cómo me voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a terminar? Me iré a salir viejita. Lo mismo de tan a gusto que estábamos, de tan felices que éramos con los niños. Había niños que llegaban sus papás por ellos y se abrazaban de nosotras. O sea, al revés, en vez de que los dejaran a llorar, se lloraban cuando se iban. Sí, o sea, lloraban porque no se querían ir de nosotros. Porque es lo que recibieron ellos, mucho amor. Ellos estaban felices con nosotras. Pero desgraciadamente la vida nos cambió y de esa manera terminó mi trabajo. De esa manera. Que actualmente trabaja con su hija y usted. Actualmente usted trabaja con su hija. Ahorita yo trabajo con mi hija. Que ya no puede traer un cargo de eso. No puedo trabajar menos en guardería. Y mi hija me dijo, ¿sabes qué, ma? Vente conmigo. Y estoy trabajando con ella.
No puedo estar en otro lugar. No puedo estar en lugares encerrados. Si voy a un cine, estoy buscando, llego a un centro comercial, busco dónde está la puerta de emergencia. Así entramos, a ver. De hecho, yo llegué a escuchar que me decían mis hijos, mami, no es así. Están encadenando las puertas. O sea, de tan mal que andábamos. Mis hijos sufrieron mucho. Mis hijos sufrieron mucho al ver el proceso mío. Yo a mi hijo, cuando yo ya volvía en sí, porque yo me la llevaba empastillada, quería perder la noción del tiempo, le encontraba sus brazos morados, moretoneados de lo que yo lo golpeaba, de las crisis que me daban. Todavía hasta la fecha me dan crisis de ansiedad, que siento que me voy a morir en ese momento. O sea, no estamos bien. Nunca vamos a estar bien nosotros. O sea, a ser las personas que fuimos antes. ¿Y sus demás compañeras les pasa lo mismo? Sí. ¿Tienen eso de que también terminaron con medicamento? Todas estamos medicadas. Igual. A mí, de hecho, me iban a mandar al psiquiátrico igual que a ella, a Monterrey, pero a mí en ese entonces el seguro me decía que yo pagara el avión y yo no tenía recursos. Me había dejado mi esposo, yo no trabajaba. ¿De dónde iba a tener para pagar el avión? Y le dije al doctor que me diera todos los medicamentos que me pudiera dar, pero yo no podía dejar a mis hijos, porque me había dejado mi esposo también. Entonces... Sí, hubo una ocasión de las veces que yo me empastillé, porque yo buscaba quitarme la vida, muchas veces. Y una de esas, despierto en el hospital y me dice mi hijo, mami, ya, por favor. Llorando me lo dijo. Ya no. Decidí, o sea, por él, por verlo como estaba, le eché ganas. Pero eso de echarle ganas son momentáneos. Mi pensamiento siempre está en desaparecer. ¿Por qué? Porque no le hallo sentido a la vida. O sea, nos dejó muy herida, nos dejó dañadas, nos dejó lastimadas. Y más ver todo el proceso que hemos vivido, no a favor de nosotros, en contra de nosotras. No, y lo que más me impresiona es que pues no hubo ninguna reparación del daño. No, nada. Como le comento, esa pensión nada más. De hecho, yo quiero decir que toda la gente de la sociedad que saben o que supieron que nosotras éramos maestras, dicen que estamos millonarias. Y es un error ese, porque jamás hemos recibido ni un peso. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no estaría trabajando cuidando a una señora o trabajando como empleada doméstica, porque yo perdí mi trabajo. Yo perdí lo que yo tenía pensado que ahí, como dice mi compañera, pasarme a que me jubilaran ahí, por decir, porque a mí sí me gustan mucho los niños y siempre me han gustado los niños. Pero ya no pudimos trabajar con ellos, ni nos dieron oportunidad tampoco de volver a trabajar con ellos. Entonces, igual que la compañera, por reafirmar nada más que seamos escuchadas y que la sociedad escuche bien lo que nosotros estamos diciendo, porque nosotros no somos culpables. Y pues yo les agradezco porque se hayan animado y por que hayan tenido el valor, así que dar recuerdo a eso, ¿no? Sí, es muy difícil, era muy difícil, o sea, tomar esta decisión porque pues no sabíamos cómo hacerle por la cuestión lo mismo que siempre he dicho, la sociedad, cómo va a reaccionar. Por miedo no lo hacíamos. Todo el tiempo hemos tenido miedo nosotras, miedo, pero y como le dije a la compañera, vamos a animarnos, compañera, le dije, porque ya no es justo que seguimos viviendo y estando iguales, seguimos igual. El 5 de junio se va a acercar el 5 de junio y ahí andamos nosotros ahí temblando o tomando más medicamento para poder salir el día más o menos, porque empiezan que noticias, entrevistas y hacen movimientos. Cada año hacen algún movimiento en Hermosillo, ¿no? Hacen misas, hacen marchas y a nosotras es volver a revivir. Aunque no queramos, volvemos a revivir. No, pues yo les agradezco, la verdad. Pues nosotros agradecemos a usted por habernos dado la oportunidad de expresarnos. Sí. Y su apoyo sobre todo.
Y pues es todo lo que vamos a... Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, les agradezco. Bueno, mi gente, nos vemos. Adiós.